Momento de vida. Radio Streaming. Producción y conducción Carlos Orellana. No te pierdas Momento de Vida. Un programa de interés general y buena música. Estás escuchando Momento de Vida. Muy buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Santi, Lito, Flavia y Carlos. Gracias. Hola, por... ¿Cómo estás? Gracias Amiga por este de la espacio. casa ya. Un Sí, gusto, por supuesto. Un gusto. Es un honor recibirte en Momento de Vida otro año más, temporada 2020, ¿no? Estuviste durante el 2019 también, que es más, Sí. vos fuiste la primera invitada que tuvo el programa. Fuiste la primera invitada que tuvo el programa. Así que, la primera invitada de honor. Invitada de honor. Gracias. Andrea, comentanos un poquito en qué estás haciendo en este momento, cómo te estás manejando con tu ámbito laboral. Bueno, un poco fue al principio, en primero no saber qué hacer, cómo empezar a hacer, porque fue un acontecimiento imprevisto, ¿no? Este virus que puso en jaque al mundo entero. Uno podría pensar como un pequeño virus que se replica en el cuerpo humano, ¿no? Y nos fue acorralando, y a cada uno lo dejó teniendo que empezar a inventar cómo seguir con su vida. Como decía un poco Flavia, la noción de tiempo cambió, ¿no? Parece que el tiempo nunca alcanza, parece que trabajamos más, que nos cansamos más. Cambió el encuentro de los cuerpos con las actividades, y de repente las pantallas son un trampolín para empezar a hacer de otra manera. Así que en mi caso fue empezar a conversarlo con los pacientes para proponer seguir de otra manera, ¿no? Claro, sí. Vos, Andrea, habías realizado, digamos, tenías experiencia y tenés experiencia en el manejo virtual, ¿no? Porque estabas dando conferencias, charlas, estás en una organización, ¿no? De psicoanálisis, ¿puede ser? Pertenezco a una escuela de psicoanálisis, en la cual me formo, pero mi práctica con el uso de Internet tenía que ver más que nada con cursos, con atención a pacientes en otros lugares del país y bueno, en otros países también. Entonces ya tenía cierta práctica en la atención online, ¿no? Pero nunca había trabajado con todos mis pacientes de esta manera, fue algo inédito, como nos pasó a todos, ¿no? ¿Y cómo es eso hacerlo ahora, no? Porque hay que ver, o sea, vos siempre estás predispuesta a trabajar de esa manera, pero cuando te enfrentás a una situación de fuerza mayor como la que estamos atravesando nosotros ahora, y tenés capaz del otro lado a alguien que no sabe manejar desde un celular, una computadora, o simplemente siente que necesita el contacto personal con el profesional, no está dispuesto a hacerlo de otra manera que no sea esa. ¿Cómo lo estás llevando ahora eso? Sí, ahí, como vos bien decís, fue hablarlo uno por uno, con cada uno y con cada paciente fue algo distinto. Hay pacientes que decidieron esperar al modo presencial porque que no esté la presencia del cuerpo los hacía sentir incómodos, cosa con la cual me parece que está bien. Cada uno tiene una necesidad de tiempo y de manejo del cuerpo distinto. Los más flexibles han sido los niños, a contramano de lo que yo me imaginaba, porque yo, digamos, en mi clínica con niños a veces realizamos juegos, no siempre, entonces no me imaginaba, tuve que aprender a hacerlo a través de la pantalla. Y ellos me enseñaron, yo decía, realmente parecía que habían pegado un salto a través de la pantalla y estábamos en las sesiones igual casi, no igual, pero en el consultorio. Así que fue uno por uno, cada caso fue único y sí tengo que decir que con el transcurso del tiempo se fueron incluyendo casi todos. Así que... E incluso hay pacientes nuevos de este contexto que no les conozco la cara, porque son consultas por teléfono, ¿no? Algo nuevo para mí también. Bien,
Andrea, y en este tiempo de cuarentena, que es como vos mencionabas, que es atípico para toda la humanidad, ¿no? Porque en realidad nadie estaba preparado, ni nadie está preparado para un tipo de suceso así, ¿no? ¿Qué patologías en este caso se agudizaron más? Vos como profesional de la psicología, ¿cuál fueron lo que vos detectaste, las patologías que vos detectaste que se empezaron a agudizar? ¿Sí? Neurosis, fobias, ¿qué pudiste ver, observar de todo esto? En lo que yo voy observando, el fenómeno de la angustia por no poder encontrarse en presencia con los seres queridos. Si yo tengo que decirle, el mayor foco angustioso fue eso, en una generalidad, ¿sí? El sufrimiento de no poder despedir a un ser fallecido, toda la familia, el esposo de una paciente internado con un infarto y la mujer no poder estar ahí y manejarse por videollamada, o sea, el desencuentro de los cuerpos, de las presencias, es lo que más estoy escuchando que genera sufrimiento. Claro, el contacto físico es lo que nos está afectando a todos, claramente. Sí. Y que tiene que ver con algo que es muy característico de nosotros. Bueno, chocamos. Sí. No, por favor. Yo te iba a preguntar porque también he estado escuchando y me parece, no sé hasta dónde lo viste vos o que no es, creo, un dato menor. El cambio de hábitos, yo creo que de alguna manera también está influyendo en algunas cosas. Los chicos, los jóvenes, se están acostando demasiado tarde. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, que nos han estado comentando de algunos chicos, son las 3, 4 de la mañana, los pibes siguen, y esto obviamente va a influir en un montón de cosas. Hay malestar en la familia porque el pibe se acuesta tarde, porque la nena se acuesta tarde. O sea, yo creo que también hay una modificación en esas relaciones, en esos vínculos, a partir de cambios en la costumbre que se ven más en los chicos y en los jóvenes. No sé si esto también lo ves vos ahí en... Es cierto esto que decís, Lito, porque sucede que al estar todos en casa, se dificulta mucho el espacio de la intimidad, de la privacidad, y los adolescentes son los que más quizás manifiestan este malestar, porque tienen que estar con sus padres todo el día, y muchos de ellos, los pacientes, lo que me cuentan, es que en la madrugada es el momento en donde ellos se encuentran entre ellos sin la presencia de los padres, se sienten más a gusto, ¿no? Eso al menos lo que me llega en la clínica, y bueno, lo constato también con mis hijos, sobre todo con mis hijos adolescentes, ¿no? Como que hay algo ahí de la intimidad que se puede armar más fácilmente. Claro, y el tema de los horarios es fundamental, porque muchas personas se acuestan, es lo que dice Lito, se acuestan en este momento, en el horario en que supuestamente se tendrían que levantar en un día normal para ir a trabajar. Está pasando. Entonces, ¿cómo sufre el cuerpo de acá en más, ¿no? Cuando en algún momento recuperemos la normalidad o una nueva normalidad, como se está hablando ahora, ¿cómo repercute eso en nuestro presente, en nuestro organismo, en nuestra mente? Bueno, es que justamente, Santi, es lo que ustedes pasaban antes de este bloque, de estas palabras, ¿no? Que comentaban el videíto que pasaron, las palabras hacen marca, ¿no? Como decía el autor, y es cierto que esta nueva normalidad nos da a entender que esa normalidad que teníamos está perdida, ¿no? Entonces, creo que es un momento, al menos con los colegas de la escuela a la que pertenezco y otros colegas que conversamos, todavía estamos como intentando elaborar los efectos de esto, que nos falta mucho para poder decir qué va a pasar, cómo va a ser, pero sí podemos ir viendo que hay cambios de horarios, que hay angustia, que hay... en los niños aparece mucho el fenómeno del aburrimiento, como la otra cara de la angustia, ¿no? La irritabilidad en algunos casos, pensando en algo general, pero yendo a lo singular, sí, iremos aprendiendo cómo cada uno construye esta nueva normalidad.
todavía me parece que es como apresurado, ¿no? Poder decir una definición cerrada. Es una exploración por el momento. Andrea, vos pertenecés a la corriente de psicoanálisis, ¿no? Sí. Digamos, a diferencia de lo cognitivo-conductual, ¿nos podés comentar un poquito de qué se trata el psicoanálisis? Sí, el psicoanálisis que yo sigo es el de la orientación lacaniana. El psicoanálisis, a diferencia de la corriente cognitivo-conductual, que es una corriente que estudia la conducta y direcciona la conducta del paciente, el psicoanálisis no, trabaja con la causalidad, con lo inconsciente, ¿no? Y lo inconsciente es un saber que tiene que ver con esas marcas que hablaba el autor de Las palabras en el aire. Son estas palabras que nos han marcado y que nosotros las desconocemos y que en el tratamiento las podemos rastrear como huellas porque determinan nuestro comportamiento, nuestras elecciones, nuestra satisfacción y sobre todo nuestro sufrimiento. Entonces el psicoanálisis lo que hace es compromete al sujeto a modificar su modo de satisfacción, de pasar de un modo sufriente a un modo más vital, pero lo compromete, ¿sí? No le dice qué hacer, lo va confrontando con qué parte tiene en el desorden del que se queja, ¿no? Que es parte, él lo fabrica sin saberlo, entonces le hacemos ver cómo lo fabrica para que lo pueda revertir. Claro, quizás, a ver, poniéndolo en ejemplo, ¿no? Yo tengo una fobia a una cucaracha, ¿sí? A las cucarachas, por ejemplo. Tengo fobias a la cucaracha, me dan miedo, ¿no? También establecer la diferencia entre fobia y miedo, ¿no? Por ahí porque suele pasar, hay mucha gente que conozco que tiene miedo y fobias a las cucarachas, como a los sapos. Hay mucha gente, nuestra querida amiga Flavia también, bueno. En este caso, ¿esa fobia es una representación del presente o es una representación de mi infancia, de algo que yo no me fijé o lo dejé pasar o que quedó guardado en esa cajita que tenemos dentro y en algún momento determinado salió a la luz? ¿Cómo trata el psicoanálisis en este caso, en la psicoterapia, ¿no? ¿Cómo es el enfoque? ¿Se hace un rastreo? ¿Se remonta hacia los primeros años de vida, donde quedaron los chicos, las nenas y los nenes, bueno, quedaron marcados por esa huella, por alguna problemática que surgió? ¿Cómo lo trabaja el psicoanálisis? Es muy linda esa pregunta porque permite un poco contestar cómo trabaja el psicoanálisis. El psicoanálisis, si alguien viene, supongamos, con una fobia a a un bicho, por ejemplo, sí. Nosotros lo que sabemos, como lo que sabemos desde la teoría, es que la persona proyecta inconscientemente en ese objeto, ¿sí? En ese bicho al que le tiene miedo, un peligro que lo ve como externo, pero es interno, ¿sí? Entonces, es más fácil para el ser humano en líneas generales ubicar el peligro afuera y decir cucaracha, que detectar, porque no lo puede hacer, cuál es el peligro interno. Entonces el trabajo del análisis va a ir recorriendo a ver qué significado, qué significaciones singulares están puestas en juego ahí. Supongamos que de cucaracha pasa a hablar de cachabacha, bruja, tía, ¿no? Y termina hablando de la tía y de una historia mala que pasó con la tía. Entonces se va desplazando, ¿sí? Nosotros vamos siguiendo las pistas en el discurso del paciente. Y ahí vamos ubicando el desplazamiento de ese peligro que parecía externo, pero en realidad es interno, ¿sí? Pensémoslo en un caso general, el racismo, ¿sí? La segregación, cuando se pone en el otro lo malo, el negro, lo oscuro, y en realidad, inclusive los sociólogos plantean que se rechaza en el otro algo que está en uno mismo, ¿sí? Bueno, es un mecanismo.
Es un, Que si por ahí- mecanismo de defensa. Puede ser que en este caso el miedo actúe como una es alerta, puede ser, en este caso. totalmente, porque en realidad, a ver, para el ser humano es más soportable pensar que el mal está en el otro Claro. que encontrarse y enfrentarse con el mal que lo habita a sí mismo, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron la serie Breaking Bad. Mm, Bueno, No, yo es no. una serie que muestra esa serie. Toda la serie, el hombre, el protagonista, se la pasa matando gente, ¿no? A partir sí. de que se entera que tiene cáncer. Y él dice, lo hago por mi familia, porque empieza a ganar dinero y mata gente. Y hacia el final de la serie, ¿qué dice? Lo hago porque me gusta, ¿sí? Ah, Un poco la idea del análisis es no justificarse en lo que se hace, sea por un otro, sino descubrir la causa propia, ¿sí? Bien, En bien. este caso sería que este hombre tenía un deseo Sí, igual asesino, ¿no? ahora está el tema de que hay mucha gente que tiene miedo de salir de la casa. Sí. Sí, Bueno, Perdón, sí, con respecto a eso, sí, 2 minutitos. Andrea, discúlpame. A la gente que se está conectando en este momento también, Santi, ¿por dónde nos pueden ubicar en vivo, por favor? nos pueden encontrar en vivo en la página oficial de la radio, que es radiolajunta.es, envivo.com.ar, www.radiolajunta.esenvivo.com.ar. Y si no, nos pueden escuchar en FM 96.5, que también estamos transmitiendo por ahí. Lito, ¿tenemos algunas preguntitas? sí, sí, hay un mensaje, preguntas para Andrés también. Bueno, primero, Eduardo Vallejo, que es el pico de la radio, nos mandó un saludo, abrazo, es el director de Cantoría Lugano. Buenísimas las opiniones también, acá se me acaba de ir el dedito, de María Susana Iriarte, saludo también de Graciela Vallejos, de Mónica Saldías, y Graciela pregunta, esta es una pregunta, que tiene que importante ser ¿qué pasa con la paranoia? Que haciendo referencia inclusive que fue un poco si los medios de comunicación también son responsables, ¿no? Mónica Saldías hace un poco una respuesta diciendo que debe haber influido en algo, que los comentarios de los periodistas, dice que se conectaron, en este caso de Mónica, dice de ella misma, se conectaron con mis miedos internos de persecución. Esa es la frase que utiliza Mónica, dice, de que me voy a enfermar de la nada. Entonces habla y hace referencia a esta paranoia de los medios, y bueno, ¿qué se puede decir sobre esto? Que puede haber generado, digamos, y aumentado por los medios. Si existe tal paranoia. bueno, justamente hay algo de cierto en esto que dice Graciela, porque pensemos que se propone como medida de cuidado la distancia social, ¿sí? Y la distancia social implica que el otro es una amenaza potable para mí, y yo misma, mi cuerpo, es una amenaza para el otro. Entonces, la distancia social da cuenta del alejamiento de los cuerpos, ¿sí? Y encubre esto, que es que el otro puede ser la propia muerte, o yo misma puedo ser la propia muerte. Y claro que eso, en algunos casos, puede disparar el aumento de una paranoia, pero en general hay algo de un perseguirse, porque el otro puede tener el germen de mi propia destrucción, ¿sí? Entonces, esto se va a ir viendo qué efectos, cómo volvemos a una nueva normalidad, o otra normalidad, no sé cómo llamarlo, pero van a haber efectos de esta distancia social, ¿sí? Sí, tener en cuenta también que esto trae aparejado lo que es esa destrucción no solo para nuestro propio cuerpo, para nuestra propia salud, sino para los que están con nosotros también, porque uno se enferma y te enfermas a tus hijos, enfermas a tu mamá, a tu papá, si vivís con otro familiar también lo podés contagiar, entonces no es solamente el hecho de que te preocupás por vos, sino por todos los demás también, ¿no? Exacto, y hoy justamente estuve participando en una conferencia que afortunadamente fue abierta, que se hizo en Valencia, que la dio Miguel Basols, que es un colega que
que hace transmisiones muy enriquecedoras, y él decía algo para pensar, ¿no? Que la infección es biológica, pero la pandemia tiene una dimensión política, ¿sí? Porque hay todas indicaciones de cómo deben trasladarse los cuerpos, de cómo se debe circular, empieza a aumentar todo el ejercicio de un control de la sociedad. Él decía que el riesgo podría ser la presencia de cuestiones autoritarias. Es para pensarlo, ¿no? Sí. Para analizar los efectos que esto puede traer, pero bueno, no es algo definitivo. Son cosas que vamos a ir investigando. Ahora, Andrea... Sí, Flavia. No, que justo iba a eso, que la falta, nosotros los argentinos, sobre todo, que tenemos esta cosa del contacto tan arraigado en nuestra forma de ser, es tan difícil mantener esa distancia, justamente es mantener esta distancia con la persona que más amás para no lastimarla. O sea, me pasa a mí con mi papá, yo lo voy a ver una vez cada 4 días, y nada, le hago comidas caseras y qué sé yo, pero igual esta cosa del mimo, del contacto, del abrazo, del beso, es tan difícil de entender, de que uno no lo hace por cuidar. Entonces es muy difícil, y para la persona que está solo es muy difícil de sobrellevar todo este tema del contacto y del aislamiento para el bien del otro. Es muy difícil. Exacto, es así, Flavia, porque calcular que nosotros habitualmente, si alguien se mostraba indiferente, podíamos decir, qué distante que está, se mostró distante, ¿no? Como algo negativo. Y ahora la distancia viene a ser un modo de preservarnos, pero sacude esto que vos decís, todo nuestro comportamiento, nuestros afectos, nos produce una pérdida, porque nos tenemos que perder ese abrazo, ese contacto, y nos sumerge en muchos momentos en una situación de duelo. Sí, es muy difícil, y para los adultos mayores mucho más. Claro. Andrea, ahora que empezó toda esta problemática, que tuvimos que cambiar modos de vida, la forma de comunicarnos detrás de una pantalla, ¿no? Tratar de resguardarnos, ¿funciona la psicoterapia? Porque también surgió la psicoterapia, la terapia psicológica, ¿no? Virtual, porque en realidad ya el contacto físico o cercano, a menos de 1 metro, ya es como que tenemos que estar en pleno aislamiento. ¿Cuál es tu mirada con respecto al tratamiento psicológico virtual sobre las videollamadas? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo lo llevas adelante? ¿Cómo lo trabajas? Yo ahí te diría, sigo trabajando como en el consultorio, en esto de seguir el texto del paciente, ¿no? Y de hacer subrayados o marcaciones en el texto. Con los niños hacemos juegos también a través de la pantalla, y es muy interesante porque en la mayoría de los casos el coronavirus, la pandemia, fue algo que incluyeron, pero para seguir hablando de lo que venían hablando. Les doy un ejemplo chiquitito. Una pacientita que consulta por celos hacia su hermanita, ella, ¿qué me plantea? Dice, ¿sabes qué? Descubrí que mi hermana es una coronavirus, porque me enferma de celos. Entonces, nuestro trabajo incluyó esta palabra de la época, del momento actual, pero seguimos trabajando lo que ya veníamos trabajando, ¿no? Entonces, si yo tuviese que decir algo en este momento, traería las palabras que me dijo un colega a quien aprecio mucho y ha sido maestro mío y lo es. Él me dijo, si hay efectos analíticos, entonces hay psicoanálisis, cualquiera sea el marco por donde se realice. Entonces sí, yo constato, hay efectos, seguimos trabajando, funciona. No es lo mismo. A eso quería llegar. Claro, no es lo mismo. O sea, los si notabas algún cambio respecto al face to face, que hablar mediante un teléfono o una computadora. O sea, si bien te cuentan lo mismo, cada paciente tiene su historia y demás,
¿Cómo resulta eso y si crees que hay una nueva realidad de acá a un futuro, ¿no? Porque en algún momento esto va a pasar, si crees que esta nueva modalidad de trabajo que estás teniendo ahora te puede servir en algún futuro. Yo creo que puede ser útil, como venía haciéndolo, para casos excepcionales, como gente que vive en otro país, en otra provincia, pero no es la manera que yo prefiero para trabajar, porque entiendo que somos seres con un cuerpo vivo, y que, como decía Flavia, la presencia, hablamos mucho de la presencia del cuerpo es nuestra sede, donde está nuestra sede de satisfacciones e insatisfacciones, y no podemos saltearnos eso, ¿sí? En este momento es como un entre paréntesis para mí, que usamos este recurso, pero no es para quedarnos con esto solamente, ¿no? Bueno, les debe pasar a ustedes también en el programa, ¿no? No debe ser lo mismo. Y cambia, sí. Cambia, sí. Hay muchas adaptaciones que tenemos que hacer. Lito, tenemos mensajes, por favor. Sí, señor. Tenemos mensajitos. Bueno, Mónica hace referencia a que tienen un amigo de edad avanzada y que siempre ha sido todo esto muy frío, vive solo, y ahí hay cambio. Dice que tiene muchas palabras afectuosas con la gente, dice mucho te quiero amiga, así como que aparentemente esto también lo ha cambiado en algo. Graciela dice, bueno, si pensás que en este momento en particular se le está dando menos atención a todo lo que es el tema de enfermedades mentales y de todas estas situaciones, que son problemas de salud que muchas veces están invisibilizados y que, bueno, ella está suponiendo que durante esta pandemia aún más se invisibilizan, si es que realmente se está dando la atención que tendría que tener. Ella duda. Y en realidad, sí, en realidad por el miedo generalizado, mucha gente ha dejado de hacer consultas médicas, y en lo que es en los problemas mentales, por ponerles algún nombre, o enfermedades psíquicas, Sí. Ya venían invisibilizados de ciertas maneras, son sectores que todavía siguen siendo bastante segregados, y yo creo que en realidad el coronavirus es como que lo copó todo. No se habló mucho más del dengue, por más que ustedes hacen muy bien en informarlo, pero pasó a coparlo todo, ¿no? Sí. Y realmente yo tengo pacientes graves que han buscado, se han inventado ellos su propia estrategia para aliviarse, porque, por ejemplo, algunos de ellos no pueden no salir y necesitan caminar cierta cantidad de cuadras por día, entonces se ingeniaron a agarrarse una bolsita y salir como si fueran a comprar, pero bueno, no están contemplados, ¿no? No es fácil para ellos. Claro, tiene que ver con de la manera en la que repercute estas cosas de, no sé, del control social, de qué es lo que nos imponen, de qué es lo que nos dicen. A veces sentimos muchas veces como que nos están retando, ¿no?, por televisión, y en este último tiempo se habló mucho también bueno, llevándolo a una teoría más sociológica, del panóptico de Foucault, ¿no? Cómo repercute esto en nosotros, ¿no?, en las personas, y me tomo un poco del ejemplo que da Mónica, la oyente, que habla de, bueno, a una persona más dura, más que le cuesta sociabilizar, o que no es tan expresiva a sus sentimientos, se empieza a decir te quiero y demás. ¿Cómo cambia eso a las personas, ¿no? El hecho de que nos estén controlando, de que nos tengan que tener en control, digamos, de una manera general a todos. Es cierto, Santi, por eso esto del control va a ser algo que va a haber que estar atentos, ¿no? Como pasó con las personas mayores, que de repente tenían que tener un permiso para salir. Claro. Se armó todo un debate sobre eso, ¿no? Sí, Flavia, sí. sí. Igual creo que también hay otra cara de esto, porque así como los adultos mayores tuvieron que aprender a manejar la informática, los celulares, las computadoras, creo que también es, como dice Santi, y como decía esta oyente que nos escribió, que también hizo lazos, porque por ejemplo, hay gente que ahora se comunica muchísimo más por videollamada, que se hablan mucho más, o sea, también hubo una contracara de que antes por ahí vos mandabas un mensajito, hola, ¿cómo andás? Y ahí quedaba, y ahora se hacen videollamadas más seguidas, o sea,
justamente se reemplazó esta falta del contacto físico por el contacto virtual. Entonces, yo creo que también hubo un efecto, hizo este efecto en el que no era tan sociable, digamos, como que lo obligó todo esto a ser más sociable, porque si no se va a quedar solo. Sí, yo coincido. La soledad se complica, entonces creo que también hubo una parte de amplitud de todos, de aprender a usar herramientas, de llegar al otro de otra forma. No es fácil comunicarse así por el teléfono. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mónica y con lo que decís vos, Flavia, es verdad, ampliamente estos recursos que afortunadamente tenemos nos permiten seguir de otra manera, es valiosísimo. Creo que es la parte virtuosa de la virtualidad. Y es cierto, hay gente que empezó a expresarse mucho más, pero creo que ahí es como dice el psicoanálisis, es uno por uno, en cada uno hizo una huella distinta, un efecto distinto. Yo tengo algunos casos de pacientes que tenían dificultades para sociabilizar y esto les vino como anillo al dedo. Claro. Están encantados de estar aislados, ¿no? Y esto que antes era esto que antes era un sufrimiento, o que los trataban de antisociales, estaban panchos. Claro, también salir. Sí, lo que te iba a preguntar es cómo pensás, bueno, ahora lo estás respondiendo un poco, pero cómo pensás que va a ser esta post-cuarentena, este post-coronavirus, esta post-pandemia, cuando tengamos que salir todos a la calle. ¿Qué pensás, que vamos a juntarnos más, que vamos a seguir todo igual, o crees que hay una nueva sociedad? Yo creo que no hay vuelta a esta normalidad, como vos bien dijiste antes, Santi, y creo que lo que va a pasar no lo podemos decir ahora porque sería como querer predecir. Yo creo que hay que conservar la prudencia y dejarnos enseñar por lo que va a ir pasando, poder ir leyendo mientras pase qué va pasando, y creo que va a ser distinto en cada uno, pero por ahí lo que me animo a decir, que el tema de la distancia social, no me imagino cómo va a volver a ser el ir a comprar, el que no haya tanto miedo al contacto, ¿no? Eso digo, quizás me imagino como que va a haber ahí un tema, en cómo volver a transformar esa distancia en un acercamiento, ¿no? Sí, y capaz que es más difícil con las personas que por ahí no tenemos relación que con las que sí, ¿no? Porque me imagino cuando nos volvamos a juntar a comer un asado con unos amigos, o vayamos a un cumpleaños y demás, o a la casa de un familiar, ¿qué hacemos? O sea, después de tanto tiempo encerrados, volvemos a encontrarnos, entras a una casa que no es tuya, ¿qué haces? ¿Te abrazás, no te abrazás? Es como que también hay que pensarlo. O cuando alguien estornuda. Sí. Tal cual. Es todo un tema, ¿no? Ya no querés estar... Porque a mí me da la sensación que es un poquito lo que comentabas vos, Andrea, que tanto, quizás se agudizó tanto esta paranoia, ¿no? O vos estornudaste, o si tenés fiebre, o tenés dengue, o tenés coronavirus. No existen todas las otras enfermedades, desaparecieron de la faz de la tierra, no existe ninguna. Entonces, claro, hasta uno empieza a esa información que uno le lleva a nuestra psiquis, también hay que tener cuidado, porque la gripe sigue existiendo, las enfermedades cardíacas siguen existiendo, problemas respiratorios siguen existiendo, y no necesariamente tiene que ser un coronavirus o tiene que ser un dengue, sino que también hay otro tipo de enfermedades. De hecho, 2 pacientes que han tenido, uno tuvo una angina y otro tuvo fiebre nada más, no más de 38, y los 2 quedaron internados para ser evaluados. Bueno, finalmente no era el COVID, pero la situación de pasar por ese momento y no tenían todos los síntomas fue muy difícil para ellos, ¿no? Porque todo se remite al coronavirus. Claro, seguro. Claro. A mí lo que me preocupa, y no sé si está bien que me preocupe por esto, pero me preocupa el tema de, vos hablaste de angustias al principio, sobre todo en chicos, jóvenes, supongo, en adultos también. Si de esto, no sé, si no se resuelve bien, pueden quedar marcas muy duraderas, muy fuertes, porque, digamos, quien pueda recurrir a alguien con quien hablarlo, ¿sí? Un psicólogo, que si pueden hablarlo, puede quizás resolverlo, y que no lo hace porque no quiere o porque no sabe, porque no se da cuenta. Es decir,
¿pueden quedar realmente marcas o huellas a futuro en esto o todo se resolverá normalmente por sí mismo a más tiempo o menos tiempo? No, sí, me preocupan esos. Yo Las creo que huellas. las dos opciones que vos planteás son posibles. Pueden que queden marcas y pueden que no. Un poquito como el caso que comentaba, ¿no? De esta niña, que su tema son los celos, entonces incorpora la palabra que está circulando de coronavirus para hablar de lo que a ella la afecta. En un caso de alguien que tiene problemas de sociabilización, esto le viene como anillo al dedo y no le hace una marca negativa. Y en otro, quizás sí, porque de repente tuvo que cerrar su laburo, porque se vio en una situación desastrosa económica, y bueno, es uno por uno, me parece, ¿no? Claro. Tenemos un mensajito, Lito. Mónica dice, yo sufro ataque de pánico y mi obra social no me atiende, excepto una línea abierta para los medicamentos que tiene que tomar. Y dice, las terapias son por teléfono. Se hacen recién hace 2 semanas, dice. Bueno, menos mal, algo es bueno, pero necesita, lo sigo porque es un poquito más largo, necesita mirarle a la cara a mi psicólogo, dice ella. Ella lo toma como algo muy importante. Cuando le cuento que estoy sufriendo, dentro de todo me las arreglo. Y el aporte del taller de Carlos Orellana. Dice, me hace bien, me ayuda bastante. Es decir, ahí está buscando otras alternativas, no solamente un psicólogo, Claro. un profesional, sino que el aporte del taller de Carlos, que dice le ayuda bastante, hay mucha calidez, la conexión que hay por estos medios, dice que le ayuda bastante. Vos, de hecho, el taller, Carlos, lo presenta justamente como una terapia también, la música desde ese punto de vista. Claro, Más que yo, pero bueno. Sí, pero no, más que nada como una expresión, digamos, sí, como una ayuda, por supuesto. Claro, por supuesto no reemplaza la terapia psicológica, lo que se dice siempre, digamos, los que tienen ataques de fobia, pánico, por supuesto un especialista, un psicólogo que va a tratar esos temas. Nosotros tratamos lo que es la música como una terapia y como una forma de expresión y una forma de alivio también, ¿no? Lo cual Por no ese es lado. poco. Lo cual no es poco porque nosotros, al menos desde la orientación que yo practico, decimos que el artista siempre nos lleva a la delantera, porque con su práctica enseñan a tratar afecciones del alma que algunos ni siquiera necesitan pasar por un psicoanálisis, ¿no? De hecho, hay escritores famosos, artistas que con su arte han podido elaborar sus cuestiones. Eso es singular de cada uno, ¿no? Pero el arte es fundamental. Bien, chicos, 22 horas 11 minutos en esta República Argentina. Estamos llegando, se nos fue el programón, se nos fue el programa. Andrea, ¿a dónde te pueden ubicar si la gente se quiere contactar con vos? ¿Tenés redes sociales, número de teléfono para dejar? Sí, les dejo mi celular. Sí, por favor. 15 4414 1330. ¿Y te manejás también por redes sociales? Sí, tengo mi página y Facebook e Instagram que se llama Escucha Psicoanalítica. Bien, perfecto. Bueno, chicos, llegamos al final de nuestro programa, se nos fue volando. Andrea, te agradecemos un montón. Antes de despedirnos, nos gustaría que nos des un mensaje positivo, ¿sí? Un mensaje positivo, por ejemplo, para toda la gente que en este momento nos está escuchando y que después, porque este programa también queda grabado y queda registrado en la página oficial de Momento de Vida, también por YouTube y por Instagram, por todas las redes sociales, y la gente se puede ingresar a las plataformas y escucharlo, ¿no? ¿Qué mensaje positivo le dejarías a toda la audiencia o a las personas, inclusive a las personas que están en este momento sufriendo un ataque de pánico, fobias, miedos, inseguridades, preocupaciones? ¿Qué mensaje nos dejarías? Yo tomaría un poco siguiendo el hilo de lo que dijo Flavia, ¿no? De qué nos puede enseñar esta pandemia, ¿no? Y creo que nos enseña a que debemos ser más versátiles, ¿no? De poder adaptarnos a lo inédito, a lo inesperado, y que eso no tiene por qué ser malo. Malo es el virus que enferma, ¿sí?
pero creo que es un desafío para volvernos más versátiles cuando tenemos situaciones donde no hay cálculo, donde no podemos predecir, y eso no nos quita eficacia, sino que nos desafía a volvernos versátiles y a no convertirnos en nuestro propio muro, ¿sí? Así que ese sería el mensaje. En esta noche, Andrea Améndola, psicoanalista, nos vino a visitar. Muchísimas gracias, Andrea, por tu aporte, por venir a nuestro programa, por estar presente y por llevarnos toda la información con respecto a los tratamientos terapéuticos, ¿no? Virtuales, en este caso, que fue el tema del día. Siempre es un Muchísimas placer gracias. escucharla. Gracias a ustedes.